El título lo encontré bastante interesante y creo que, y espero tratar de llevarlo en la primera palabra que dice innovación en terapia antirretroviral, centrada en la atención individualizada en las personas viviendo con VIH-Sida. Me gustó mucho ese título, no es mío, pero lo asumí y la idea fue trabajar en base a esto mismo. Bueno, en la innovación en la relación a las terapias long acting que, o terapias de acción prolongada, que yo creo que es la palabra en castellano que debiéramos usar probablemente nosotros, eh, sobre cómo pueden ayudar a un grupo de personas que viven con VIH en tratamientos a mejorar su adherencia y la calidad de vida, eh, y que sería un avance más en esta evolución que hemos tenido nosotros con las terapias. Bueno, aquí vemos varios que llevamos muchos años atendiendo pacientes VIH. A mí yo partí con AZT3TC, después vino el Convivir. A algunos les tocó AZT solo, yo lo vi en la televisión cuando estaba estudiando. Eh, y así ustedes saben y son parte de toda la evolución de las terapias antirretrovirales, ¿cierto? Y tragedias que veíamos con los pacientes, con reacciones adversas, etcétera. Y posteriormente esto ha ido cambiando y cada vez terapias más seguras, ¿cierto? En cuanto el gran cambio, o sea, el primer gran cambio fue el Convivir Favirenz, que cambió la evolución del VIH y los pacientes se convirtieron, ¿cierto?, con una patología crónica. Y posteriormente ya viene este otro, bueno, ha habido varios, pero este otro gran salto cuando pasamos a terapia única y mejorar la calidad de vida de los pacientes porque empezamos a considerar ese concepto, porque antes era salvar la vida, y esto ha ido cambiando. Y en esta evolución, a pasar a un comprimido, ¿cierto?, al día, ha sido pero un gran salto y los pacientes se han visto muy favorecidos con ello. Pero pareciera ser que las necesidades de las personas no acaban nunca. Y en la medida que nosotros como médicos también empatizamos más y consideramos más cosas aparte de lo netamente científico, ¿cierto? Otros temas le damos el valor real que tienen, tenemos que idear nuevas alternativas terapéuticas. Bueno, estos son mis conflictos de intereses. Eh, Necesidades por cubrir en el paciente VIH. Hemos considerado todo. Primero, en este tema de abreviado como MAR, digamos, uno se pregunta, ¿están todas las necesidades cubiertas en los pacientes con tratamiento oral diario? Y que muchas veces olvidamos los temas como lo que la sigla MAR, digamos, que es el miedo a que lo descubran, ¿cierto? Por andar con un frasquito en el trabajo o en los viajes, etcétera. La ansiedad que significa ser tan adherente, porque nosotros en el otro lado del escritorio, ¿cierto? Le estamos exigiendo a los pacientes que tienen que tomarse la terapia, que tienen que cumplir con esto, que tienen que comer tanta cantidad de comida, o etcétera, etcétera. Entonces, no nos ponemos en el lugar en el que está él diariamente, ¿cierto? En el que no comió lo suficiente ese día, por lo tanto el tratamiento ya no va a ser tan efectivo, o se le olvidó, o se le quedaron las pastillas en la casa, etcétera. Y el recordatorio también que a muchos les pasa, el recordatorio de que cada vez que abren el frasco, se toman un comprimido, se están acordando que tienen esta enfermedad, que esta es una enfermedad que tiene una serie de marcas sociales, etcétera, etcétera. Y el recuerdo y la autocrítica, etcétera. Entonces, por tanto, los tratamientos hoy día nos hemos dado cuenta, eso ya lo aprendimos, ¿cierto? Pero seguimos avanzando, deben ajustarse al paciente. Tenemos que hacer un traje a la medida. Ahora, no sé si esto de traje a la medida es porque como vengo de Viña y estamos acostumbrados a estar las galas del festival y todo eso, pero también existen el traje al cuerpo, que ese se los explico en la cena. Perdón. Eh, También están los problemas de adherencia subóptima con la terapia oral diaria y las condicionantes médicas que dificultan la toma de la terapia antirretroviral oral diaria. Bueno, aquí, ¿me cambias la diapositiva? Ah, no, perdona.
Me explicaron que tenía que tener paciencia porque se demora un segundo y no hacer doble clic. Bueno, el tratamiento del VIH, ¿cierto? Aquí vemos el descenso en la adherencia en el tiempo y esta adherencia al primer año baja a un 67% y al cabo de 4 años los estudios que se han realizado en algunos centros, ¿cierto? Bajan hasta un 53%. Yo creo que muchas veces nosotros nos guiamos por la percepción que tenemos y en realidad no encuestamos a los pacientes, así como no los encuestamos verdaderamente cuáles son los trastornos psicológicos o del sueño que puedan tener, porque no les hacemos un cuestionario, por ejemplo, y nosotros nos fijamos en la carga viral, que está indetectable y que los CD4 suban y está todo bien. Bueno, en esta encuesta de tratamiento del VIH, a pacientes sobre las prioridades en relación a las nuevas terapias para el VIH, el 43% prefiere medicamentos que no se tomen todos los días. Entonces uno dice, pucha, antes les dábamos cualquier cantidad de terapia, ¿cierto? De medicamento, ahora te estamos dando un comprimido al día y no basta con eso. Entonces, pero el 43% de los pacientes, cuando uno le pregunta, entre muchas cosas, ¿cierto? Ellos dicen, me encantaría tener una terapia que no tenga que tomármela todos los días. Y eso está como en primera o segunda prioridad. Incluso esto es más importante, incluso para ellos, que los eventos adversos. Bueno, así nace cabotegravir más rilpivirina, long-acting, que acción prolongada, ¿cierto? Y es el primero que tenemos en su categoría y permite que la dosificación pueda ser mensual o cada 2 meses. Y acá podemos ver, ¿cierto?, que lo que les decía recién, los pacientes de tener que tomar en este grafiquito que se ve, ¿cierto?, una dosis los 365 días del año, estamos pasando a 6 dosis anuales con cabotegravir y rilpivirina de acción prolongada, lo cual, ¿cierto?, uno lo consideraría de buenas a primera como una maravilla. Vocabria más Recambi, ¿cierto? Cabotegravir más rilpivirina, eh, de, de administración o de actividad prolongada en Chile, como está aprobado hasta el momento acá en Chile, vemos que Vocabria inyectable en combinación con rilpivirina inyectable para el tratamiento del VIH en adulto con carga viral menos de 50, esa es la indicación, es estable y sin evidencia presente o pasada de resistencia, sin fallo virológico previo a ninguno de estos fármacos, a los análogos de nucleócido y a los del inhibidores de integrasa. Se puede optar por utilizar los comprimidos de cabotegravir, porque esto sí existe en comprimido y existe inyectable, antes de comenzar con Vocabria inyectable para evaluar la tolerabilidad, ¿sí?, y administrar directamente las inyecciones de Vocabria. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque de repente uno dice, pucha, voy a administrar un fármaco el cual va a estar 2 meses circulando y si el paciente presenta una reacción adversa me da temor que sea algo que yo no pueda revertir. Entonces puedo partir con un comprimido, ¿cierto?, el cual puedo sacar en cualquier momento o y cuando ya esté seguro, parto con la dosificación inyectable. Sin embargo, se ha demostrado que partir inyectable desde el primer momento es una buena alternativa, una alternativa segura. Bueno, acá se muestra, ¿cierto?, en estos dos cuadritos, cómo cabotegravir y ripivirina de acción prolongada puedo partir con una dosis un mes oral y posteriormente pasar a endovenoso, perdón, a intramuscular. Y siempre cuando uno parte con estos fármacos, tiene que hacer una acción de carga, por eso son 2 primeros meses. Y la otra alternativa es partir inmediatamente por vía intramuscular, con 2 meses seguidos y posteriormente pasar cada 2 meses. Ambas alternativas han demostrado ser altamente efectivos.
El comprimido oral por 28 días, eso uno lo puede hacer para probar, para quienes personas lo quieran hacer, tengan dudas con el paciente que tienen, o directamente partir con la inyección. Bueno, esta es la modalidad de cómo planificar el tratamiento con los pacientes. Y generalmente uno elige un día X del mes en el cual va a partir con el medicamento, considerando dejar 7 días antes y 7 días después. ¿Ya? ¿Por qué se hace eso? Para poder asegurarnos de dejar un perfil de tiempo que va a permitir que sea una administración lo más seguro posible. Y el paciente tiene ese periodo para tomarlo antes porque va a viajar o por alguna alternativa, y si tuvo algún olvido o algo o algún, no sé, problema X que pueda tener cualquier persona, podría también tomarlo unos días después. De preferencia, uno quisiera que el paciente siempre cumpla con la fecha o, por último, adelantar la dosis. Pero tiene ese rango, 7 días antes, 7 días después. Bueno, bueno, la adelanté, pero no importa. Igual se las voy a explicar. Y en el gráfico ese que pasó rápido, porque en realidad no es muy amigable para nosotros desde el punto de vista farmacológico, pero en ese gráfico lo que de alguna manera le estaba mostrando, que vemos las ventajas y desventajas farmacológicas de la administración intramuscular de acción prolongada, y la farmacocinética no se afecta con las comidas al no ser oral. Esa es una de las ventajas que tiene, y la vida media es bastante larga para ambos fármacos. Y esto permite la administración distanciada, que por lo tanto se está cierto, promoviendo que sea una administración ya sea una vez al mes o cada 2 meses, y requiere, eso sí, carga para poder lograr la concentración, porque este objetivo es más lento. Pero la concentración, el lograr la concentración se hace en el primer momento. Por eso que deben ser 2 meses seguidos, y posteriormente ya la continuidad es cada 2 meses. Como ya cambié la diapositiva, bueno, acá en esta diapositiva eh, es para alertarnos que tenemos que tener precaución con los fármacos que compiten con el citocromo, y para ello ustedes ven acá que son de alto riesgo o no se deben coadministrar con anticonvulsivantes como la carbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína, que son de uso frecuente. Por eso es un tema que hay que tenerlo presente. Eh, con la rifampicina en los pacientes que están en tratamiento antituberculoso, la rifabutina también, glucocorticoides, la dexometasona, y la famosa hierba de San Juan, ¿cierto? Que es como bastante popular, digamos, en nuestro medio. Y tener cuidado con macrólidos como la claritromicina, la eritromicina, y vigilar al paciente con metadona. Por lo tanto, son como los fármacos que más se han descrito que podría haber algún tipo de relación, los más frecuentes, y tenemos que tener cuidado. A mí me da la impresión que ahí los que más cuidado tenemos que tener son con los anticonvulsivantes y también antituberculosos, rifampicina, rifabutina. Bueno, aquí los estudios pivotales, Atlas, que con cualquier régimen previo, ¿cierto? Se compara con un grupo que pasa cabotegravir, rilpivirina de acción prolongada, con iguales resultados, y da paso a la dosificación cada 2 meses. El estudio FLAIR enrola a pacientes naive y lo compara con Triumec, manteniendo el tratamiento versus cambiar a cabotegravir, rilpivirina, y de acción prolongada, ¿cierto? En los cuales se ve que existe una, una adherencia bastante buena y un excelente resultado, que lo estamos mostrando en el siguiente gráfico, ¿cierto? Tanto el estudio FLAIR Atlas y Atlas 2 meses demostraron que no había, o sea, que se logra una respuesta virológica similar, y en 2 meses la respuesta virológica es igual que cuando el estudio se hizo dando el cabotegravir una vez al mes, y lo mismo ocurrió en el otro estudio.
Bueno, la falla virológica confirmada en todos los estudios, aquí con 1.651 participantes, la falla virológica confirmada fue en 1,4%. Así que si ustedes se dan cuenta, lo que muestran estos tres estudios, en realidad la falla virológica es bastante baja. Y era lo que les mostraba en los gráficos anteriores, que es similar en todos los estudios. En estos factores de análisis basales, ¿cierto? Asociados a la falla virológica, hay pacientes con mutaciones archivadas a la rilpivirina y hay subtipos específicos de VIH1 a 6A1 relacionados a pacientes de africanos, pacientes rusos, pero el que sí tenemos que tener en cuenta es el IMC mayor a 30. Nuestra población general en Chile ha aumentado mucho su IMC y es un tema que tenemos que tenerlo en cuenta como uno de los factores de riesgo. Ahora, cuando se asuman a estos otros, que en realidad no es tan fácil, ¿cierto? Tenerlos claros. Y aquí en esta gráfica podemos ver que un factor de riesgo asociado a la resistencia, la probabilidad de falla virológica es de un 2%, pero cuando hay más de dos factores de riesgo, esto sube inmediatamente a 19%, o sea, tiene un ascenso exponencial. Y por lo tanto no es recomendable dar en pacientes que tienen antecedentes de falla a efavirenz y si no tenemos mayores datos. Por ejemplo, a nosotros nos llegan pacientes extranjeros que sabemos que han tomado en alguna parte de su historia efavirenz, pero no tenemos estudios de genotipificación, no tenemos nada claro. Entonces, en esos pacientes como que no sería muy recomendable o lo tenemos que tener súper en cuenta para los resultados futuros. Bueno, acá en la seguridad sistémica, a través de los estudios de fase 3, perdón, solo el 2% de los participantes se retiró debido a eventos o efectos adversos mientras estaban con cabotegravir, rilpivirina de acción prolongada. En este estudio, que eran 1.636 pacientes, el 95% de los eventos adversos relacionados con los medicamentos fueron de gravedad leve a moderada, no hubo severos aquí, o fueron muy mínimos, y la seguridad y la tolerabilidad fueron similares entre la dosificación mensual y cada 2 meses. Aquí empiezan como a vislumbrarse estas diferencias, digamos, entre unos y otros. Bueno, respecto a estos efectos adversos o eventos adversos, el 99% de las reacciones son en el lugar de la inyección. Fueron de gravedad leve a moderada. Menos del 2% de los participantes discontinuaron debido a relaciones relacionadas con el sitio de inyección y los pacientes que relacionados al grupo que tenía ese evento adverso de alguna alteración en el sitio de inyección fueron consistentes en los ensayos clínicos fase 3. Ahora, si miramos el gráfico este de barra, vamos a ver que estos eventos o efectos adversos reportados por los pacientes disminuyen en el tiempo. Por lo tanto, es un elemento que ya tenemos que empezar a considerar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos hablar de esta alternativa terapéutica inyectable cada 2 meses, que es muy bueno, pero posteriormente nos dicen duele y todos nos quedamos duele. Y a mí me tocó plantearle a los pacientes, porque los pacientes me dicen, doctor, ¿qué hay de nuevo? Me dicen que hay algo inyectable. Sí, hay algo inyectable, pero duele. Entonces me dice, ¿y duele como qué? ¿Duele como la penicilina? ¿Dolerá como la penicilina? Porque ustedes saben que la curva de sífilis ha aumentado cualquiera, así que son bien experimentados. Entonces, ¿dolerá como la penicilina? Sí, le dije yo, no tengo idea, pero sí. Entonces me dice, no me importaría. Total, va a ser cada 2 meses. Entonces, como tratante, primera vez que alguien me dice, oh, parece que es una posibilidad considerada por los pacientes. Por lo tanto, debiera yo abrir mi cabeza un poco a considerarla. Que lo que a mí se me ocurre que puede ser algo que va a ser una dificultad tremenda, para el paciente pareciera ser que no lo es. Esta es la primera dificultad que estamos nombrando en esta exposición. Bueno, en el estudio solar,
o Solar, como quieran ustedes decirlo. Este estudio compara cabotegravir, rilpivirina de acción prolongada versus Biktarvy, que es un fármaco que también lo conocemos bastante bien. Eh, y aquí, bueno, podemos ver que comparando la alternativa oral y la alternativa intramuscular con Biktarvy, la respuesta fue bastante similar. Y lo que lo vamos a visualizar en la siguiente diapositiva, ¿cierto? Se comparó entonces esta alternativa de cabotegravir, rilpivirina con Biktarvy oral. La inclusión fueron pacientes mayores de 18 años, los que estaban recibiendo Biktarvy, ¿cierto? Y estaban en una condición de indetectable. Eh, no le gusta tanta animación a este. Bueno, acá podemos ver, voy a proyectar al tiro la diapositiva completa, ¿cierto? Aquí en el gráfico, menos del 1% de los pacientes con cabotegravir y rilpivirina de acción prolongada presentaron una falla virológica y que como falla confirmada, dice, y 0% con Biktarvy. Por tanto, se demuestra que no existe inferioridad. La gracia era compararlo con un fármaco que ya todos tenemos a un grado de experiencia, ¿cierto? Y bueno, esto fue, como les decía, bien tolerado, lo que aquí podemos ver en esta gráfica, en- y, eh, y no hubo eventos adversos nuevos. Eso es algo que es como que debiéramos considerar, digamos. Ahora, si alguno de los presentes tiene alguna alternativa, bueno, nos puede contar, digamos, pero no ha habido ningún evento adverso nuevo. Ahora, el 90% se cambió a cabotegravir rilpivirina de todo este grupo, porque, ¿cierto? Había un grupo que podría perfectamente haber continuado con Biktarvy oral y en realidad prefirieron cambiarse a esta nueva alternativa terapéutica por vía intramuscular. Eh, ¿Y por qué? No se tienen que preocupar de recordar cada día la toma de su medicamento. Consideran más conveniente una inyección cada 2 meses, no tienen que llevar los medicamentos siempre con ellos y no tienen que pensar todos los días en su diagnóstico y no se tienen que preocupar de que otras personas encuentren involuntariamente las píldoras. Yo creo que hasta antes de leer la diapositiva, ¿cierto? Uno decía, me había cuestionado yo esto, que estas cosas le podían pasar o le podían importar a mi paciente. Yo creo que generalmente nosotros estamos preocupados de la indetectabilidad. Y de repente no empatizamos mucho en que, pucha, al paciente le están interesando un montón de otras cosas o es esclavo de estas cosas, ¿ya? Y recuerden que hoy día nos importa mucho la calidad de vida, ¿cierto? Por fin hemos considerado que la calidad de vida es algo importante. Ahora, siguiendo con el estudio Solar, la satisfacción con el tratamiento mejoró significativamente en participantes de cabotegravir más rilpivirina de acción prolongada versus Bictegravir. Eh, o Abacavir, perdón, eh, Biktarvy. Bueno, acá el 49% de los pacientes con cabo RILPI de acción prolongada reportaron uno o más cambios psicológicos positivos, digamos, con efecto positivo versus el 43% en la rama de Biktarvy. O sea, a lo mejor no es estadísticamente significativo, pero sí hay un poquito más de elementos que apoyan y apoyan en lo positivo. En esta gráfica dice, es una forma también de presentar el aumento de la satisfacción porque bajó el miedo, ¿cierto? Recuerden que al principio lo primero que vimos fue el miedo, la ansiedad, la adherencia, el recuerdo.
bajó el miedo, bajó la ansiedad, la adherencia y el recuerdo que se mantenía con el Biktarvy. El Biktarvy excelente, ¿cierto? Pero tiene estas cosas, todos los días recordar, todos los días ser adherente, todos los días tomar algo. Yo soy hipertenso y ahora tengo otras cosas y como que quisiera que me dieran un medicamento cada 2 meses, porque se me olvida en cuando la metformina en la noche. Dice, aquí se evalúa en la siguiente curva, se me olvida cambiar esto que es lento. Eh, Aquí se evalúa la preferencia por el cabo Rilpi de acción prolongada y se ve ampliamente preferido en todos los grupos etarios, porque aquí en esta gráfica que se vio en un largo tiempo, ¿cierto? En 12 meses, y se vio en diferentes grupos etarios y todos los grupos, todos prefirieron eh, que el tratamiento fuera de acción prolongada y que fuera intramuscular, digamos, como lo que se estaba proyectando en los estudios de investigación. Bueno, aquí siguiendo con el mar, ¿cierto? Con el miedo, con la adherencia y con el recuerdo, dice, este es otro gráfico más en que vemos cómo la satisfacción aumenta en el tiempo después de 12 meses, ¿cierto? Ahí en las barras verdes, ¿cierto? A diferencia de lo que se pensaba anteriormente o lo que se piensa con la terapia oral, digamos, una terapia de esta manera hace que las personas sean adherentes y lo prefieran ampliamente. O sea, existe un tema psicosocial y psicológico importante. Pasando ahora al estudio Carlos, ¿cierto? Que la gracia que tiene este estudio es que en vida real, ¿cierto? Vemos que a los 6 meses el 89,5% está indetectable con el régimen cada 2 meses. Y acá, los eventos adversos en los dos grupos, un grupo en que no se considera el sitio de inyección, ¿ya? Y otro grupo en el que sí se considera el sitio de la inyección y se separaron. Y, eh, y se ve que existe una discontinuación de algunos pacientes que estaban en estos grupos. Y coincidentemente, tanto en el grupo que no tenían problemas en el sitio de inyección, hubo una discontinuación de un 3% y en el grupo quienes presentaron complicaciones del sitio de inyección eh, eh, también abandonaron en un 3%, pero lo que sí hay que destacar es que ninguno de los dos grupos tuvo eventos adversos graves. Bueno, aquí respecto a la ventana de inyección, ¿cierto? Vemos que el 97% de los pacientes, porque dijimos varias cosas que es cierto que tienen como complicaciones y posteriormente viene el cumplir con la fecha señalada. Pero dijimos que existe este rango de los 7 días antes, 7 días después. Pero en este estudio se demostró, acuérdense que es de vida real, ¿cierto? Se demostró que el 97% ocurre en el tiempo correspondiente en la fecha señalada o dentro de los 7 días antes. Y solo el 2,8% lo hace de manera tardía, por lo que la adherencia al régimen es bastante buena. Aquí, bueno, vamos a ver la otra. En este estudio de percepción de las personas, casi la mitad de los participantes en este estudio tenían algún tipo de dificultad relacionada con la terapia oral diaria y previa antes de cambiar a cabo RILPI de acción prolongada, e incluso el miedo a que se revela de revelar su estado serológico, la ansiedad y también el tema del recordatorio. Y la satisfacción con el tratamiento de esta manera, digamos, después de 6 meses, mejoró ampliamente y esto está impulsada principalmente por el deseo de continuar con el tratamiento y la conveniencia y el ajuste del estilo de vida, que es lo que mencionaron los pacientes en el análisis de este estudio.
Bueno, aquí en lo psicosocial, ¿cierto? En el desafío psicosocial, el miedo a la adherencia mejora en el 80% de los pacientes y el recuerdo mejora en el 72% de las personas. Por lo tanto, yo creo que ya es un tema que nosotros, ¿cierto? Tenemos que empezar a considerar como un tema importante. Ahora, cuando hacemos esta encuesta de calidad de vida, que la satisfacción, respecto a la satisfacción, ¿cierto? Vemos que a los 6 meses hay una mejoría de 6 puntos eh, a lo en lo que refieren los pacientes, digamos, en el estudio, ¿cierto? Y que prefieren continuar con este régimen de tratamiento. Por lo tanto, se considera, y la consideran ellos, como una terapia conveniente y que se ajusta al estilo de vida. Ahora aquí es como lo mismo, pero está más desglosado, ¿cierto? Y ustedes pueden ver que en todos los ítems, la gran mayoría son solamente elementos satisfactorios. Tenemos dos aquí que están bastante bajos en la curva, ¿cierto? Y que uno de ellos es, claro, molestias en el sitio de inyección y que probablemente la tolerabilidad es tan distinta y variable de persona a persona que probablemente alguna de las personas no es algo que quiera y opte por seguir con un régimen oral permanente. Bueno, en la siguiente, en esta diapositiva de aceptabilidad de las visitas clínicas, esto es interesante, porque aquí vemos cómo la aceptabilidad a la visita clínica, que es otra condicionante, ¿cierto?, que uno se debiera plantear, porque siempre hemos estado diciendo, primero, una de las dificultades es un pinchazo que duele, que ya hemos visto que esas molestias disminuyen en el tiempo y que pareciera ser que ese duele no es tan duele. Y, y posteriormente hay otras condicionantes, que hay que ir más veces al centro médico, porque normalmente el que toma terapia oral todos los días va cada 6 meses, ¿cierto? Cuando el paciente está indetectable. En algunos centros, una vez al año, pero aquí va a tener que ir cada 2 meses. Entonces, ¿le gustará eso al paciente? ¿Esto será algo que va a ir en contra de que este régimen sea aceptado a lo largo del tiempo? Entonces, se hicieron dos preguntas y una de ellas era si tener que venir cada 2 meses era aceptado por los pacientes o no, y el 86% de ellos considera que no le importa eso, que no hay, prefieren el régimen intramuscular y venir cada 2 meses a colocarse y olvidarse de tomar una terapia oral todos los días y con todo lo que ya les he dicho un montón de veces. Ahora, el tiempo del proceso, que es otro tema, porque van a venir, ¿cierto? Porque uno se atrasa, le toca un paciente complicado, por ejemplo, entonces ya tienen esta cosa en su mente que venir al médico es largo. Entonces, si voy a estar viniendo 2 veces, que significan permisos o cosas por el estilo, ¿cierto? ¿Cuánto me voy a demorar en eso? Por lo tanto, es una pregunta también que pone en riesgo este tema, y el 92% eh, de las personas dice que el tiempo del proceso cada vez que viene para la colocación de la inyección no le preocupa. Prefiere venir cada 2 meses y no está preocupado del tiempo que se va a demorar. Ahora, en la medida que uno porque ustedes saben que la idea es que de tener un centro específico donde las personas vayan a colocarse este tratamiento. No es llegar y que lo ponga cualquiera, eso sí hay que tenerlo claro. Pero eso va a permitir que esto se pueda administrar de manera controlada, experimentada, por lo tanto, esto va a ser cada vez más rápido y va a ser positivo para los pacientes. Ahora, dentro de los grupos que se estuvieron estudiando por una cantidad de meses, o sea, que ya hicieron esto,
los pacientes terminaron respondiendo a esto. El 86% que no le preocupa venir cada 2 meses, el 92% no está preocupado por el tiempo que invierte. Bueno, acá, lo rojo es cómo los contactan a los pacientes, porque también tenemos que preocuparnos de otras cosas, ¿cierto? Tenemos una serie de situaciones que nos alivia, pero nos genera a lo mejor algunas cargas nuevas a nosotros dentro de los centros médicos o a lo mejor en el misma área privada. Y si ustedes miran aquí en este gráfico, van a ver que las barras rojas es el cómo los contactan a los pacientes para venir a recibir su terapia, a la cita con el médico, etc. Y nos vamos a dar cuenta acá, ¿cierto? Que el 37,5% de los pacientes no los contacta nadie. Entonces, y en verde es cómo les gustaría que los contactaran a los pacientes. Tenemos que incluir el cambio generacional y todo eso también, ¿cierto? Varía. Y van a ver que la mayoría de los pacientes valora que se les recuerde a través de un mensaje de texto. Y que la otra alternativa es que por vía mail son las dos alternativas bien valoradas, principalmente el mensaje de texto, en segundo el mail. A mí me mandan un mail, me demoro tiempo en abrirlo, pero capaz que llegaría tarde. Pero el mensaje de texto si uno lo ve, ¿cierto? O a lo mejor el WhatsApp. Y también una llamada telefónica como tercera forma. Pero si comparamos, lo que está ocurriendo hoy día es que en realidad uno no está tan preocupado de tener al paciente fidelizado, contactado con el medio, y esto genera un cambio. Este tema a mí me tocó hace algunos años atrás ocupar esta modalidad de mandar mensajes de texto para recordar la atención en el consultorio de especialidades a los pacientes, de todas las especialidades, y lo hicimos andar a través del WhatsApp o de un mensaje, un SMS, no el WhatsApp, un SMS, y funciona perfecto. Y ya han pasado, no sé, 7 años creo, y es un tema que se mantiene hasta el día de hoy. A lo mejor muchos de ustedes también lo hacen en su centro actualmente, y por lo tanto no estamos hablando de algo complejo que se pueda realizar en los centros, digamos. Y bueno, acá, ¿cierto? Vemos que la mayoría, el 85% de los pacientes no presenta dificultades para retomar sus actividades el mismo día, que es otro de los temas que también tenemos que considerar en nuestros pacientes, porque recuerden que duele y parece que les tendría que decir no duele tanto, y parece que al paciente eso no le importa tanto, y parece que no le complica venir cada 2 meses y no le complica el tiempo que esto le toma. Y además ahora, a través de este estudio, ¿cierto? Podemos evaluar, ¿cierto? Con datos reales, que en el 85% de los pacientes no presenta dificultad para volver a trabajar o para incorporarse a sus labores de manera inmediata post el pinchazo. Por lo tanto, también es un tema que seguramente a uno le genera dudas y que tiene que tenerlo claro de que de aquí está evaluado en este grupo y que es interesante, digamos, como para que tomemos cierto tipo de decisiones. Eh, y para terminar, a modo de conclusiones, ¿cierto? Cabotegravir, pivirina de acción prolongada revoluciona la manera tradicional de manejo de nuestros pacientes. Estamos avanzando en esta curva evolutiva de la terapia antirretroviral, ¿cierto? Y existe un gran interés en las personas viviendo con VIH en el uso de caborilpivirina. A mí los pacientes me han preguntado, yo al principio cuando lo vi, yo pensé que iba a ser complejo y los pacientes me empezaron a preguntar, como les contaba recién. Y existe este interés entre las personas que viven con VIH, incluidas aquellas con factores de riesgo de incumplimiento de la terapia antirretroviral y que aún se mantienen indetectables con la terapia tradicional.
La adherencia y la eficacia de cabo tegravirripvirina de acción prolongada cada 2 meses ha demostrado ser segura y bien aceptada por los pacientes. Y los efectos adversos o eventos adversos reportados tienden a disminuir en el tiempo, fidelizando a los pacientes en este tipo de terapia. Las personas con necesidades complejas identificadas, vulnerabilidad social y falta de cumplimiento histórico, lograron los mismos niveles de cumplimiento y supresión virológica que la población de estudio más amplia. Eso sería. Muchas gracias.